Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Orrego. Hemos venido estudiando este tiempo del fin, la interpretación de la profecía bíblica para el tiempo del fin. Muy diferente a lo que todo el mundo conocía. Pero es importante que usted entienda estas normas antes, para que usted se dé cuenta por qué es diferente y por qué es necesario despojarse de todas esas cosas y creencias que le van a impedir entenderlo. El trabajo nuestro ahora es quitar esa base que usted tenía, ese edificio donde usted debía colocar la profecía bíblica, el fundamento, que ha sido colocado a través del tiempo por las diferentes iglesias que interpretaron la Biblia antes de que fuera revelada. Entonces todo eso crearon una cantidad de conceptos dogmáticos. Dogmáticos son afirmaciones hipotéticas que se tienen por ciertas cuando realmente no podían ser tomadas así, porque ninguna interpretación bíblica puede tomarse como un fundamento de fe hasta tanto no se cumpla. Cuando se cumpla, entonces puede hacerse o cuando se dé la revelación de ella. Por cierto, yo durante más de 45 años leí la Biblia y nunca entendí. El libro de Daniel lo leía, entendía la historia, entendía la base, pero llegaba al capítulo 7 8 a esa interpretación final, y 9 10 a los últimos, la segunda parte, porque realmente el libro de Daniel está dividido en dos partes. Esos primeros 6 capítulos que son historia y parte profecía, pero relacionada para ese tiempo, y la segunda parte que ya es profecía exclusivamente para el tiempo del fin, para ese cuarto reino. Entonces hablábamos de cómo debíamos determinar y empezar a contar el tiempo del fin, que también era otra forma dogmática de creer que el tiempo del fin empezó en 1947, dando a entender que la última generación debía haber cumplido eso. Entonces se extendió la generación de 40 a 70 y luego a 80 años. Y nada, no hay forma de que eso pase de acuerdo a lo que esa interpretación. Entonces decíamos que el tiempo del fin se resume en esa última semana de la profecía de Daniel, porque le fueron dadas 70 semanas para el cumplimiento del fin del pueblo de Israel, donde termina en manos del dado el poder al santo de los santos, que viene a quitar la prevaricación, a poner fin al pecado, a poner la justicia verdadera y a ungir al santo de los santos. Entonces esas semanas, esas 490 años que debían ser cumplidos antes de la venida del Mesías fueron cortadas en esa última semana. Entonces quedaron 483, se cumplieron, donde se profetizaba la reconstrucción del templo de Salomón, que había sido destruido, y lo cual sucedió en tiempo de Esdras. Y acuérdese, y Nehemías, después de eso se profetizaba la venida del Mesías y la destrucción del templo, la muerte del Mesías, cómo le iban a quitar la vida al Mesías, y luego iba a venir la destrucción del templo y de Jerusalén, lo cual sucedió. Entonces se cumplieron en esos primeros 483 años y quedaron pendientes los últimos 7 años, que es donde todo esto debe ser cumplido, desde los capítulos de la profecía de Daniel del capítulo 7 en adelante, e igual el libro de Apocalipsis, que es ese evangelio dado a Juan, que fue reservado para él, para ese tiempo del fin. Entonces, hablamos que ese tiempo del fin, esto es lo que yo ya he dicho y he enseñado por revelación que lo he recibido a partir del momento en que debía hacerlo, porque estuve pendiente y vi los cambios sociales, sabía que esto venía, y año por año prediqué enseñando que venía el tiempo del juicio de Dios, lo cual todavía hago, entendiendo que eso empezó cuando terminó la dispersión del poder del pueblo santo, no del pueblo judío, porque el pueblo judío no es el poder, es el poder del pueblo santo.
o donde viene el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Entonces les dije, fue cuando Jerusalén era la capital del reino, que era donde estaba el poder del pueblo. El poder de un país está en su capital, porque ahí está el poder del político, donde están los gobernantes, el rey, ahí estaba la silla de David, donde David gobernó en Jerusalén, ahí se establecieron los reyes, era el gobierno, ahí estuvo la iglesia, que fue la que recibió al Mesías, le aceptaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron siguió esa simiente santa, de ese pueblo santo, siguió a través de los apóstoles, que eran judíos, ¿sí? Y los que vinieron después también. Luego el apóstol Pablo fue al mundo gentil y a través de ese mundo gentil también llegó a las 10 tribus que habían sido dispersas por todo el mundo. ¿Ven? Entonces ahora esas 10 tribus dispersas, el Señor vuelve a reunir a su pueblo a través de la iglesia. Es muy diferente el concepto, entonces eso también lo vimos, que era el concepto del nuevo Israel de Dios, como ese Israel data desde Abraham y sigue la simiente santa a través de Jesucristo, los apóstoles y la predicación que viene y llega al mundo gentil y coge las 10 tribus que habían sido dispersas, que son las que al final el Señor va a traer nuevamente y constituye y todos los que Él escoja porque lo acogieron a Él y recibieron el Mesías y no abandonaron el pacto, sino que mantuvieron ese pacto del Cordero que iba a ser sacrificado. Toda esa simiente es santa. Y entonces llega el momento en que se cumple que todo Israel será salvo. Ese es el Israel que habla la palabra. Entonces por eso hablamos de que la Nueva Jerusalén viene con esos cimientos, los cimientos que son los de los apóstoles y las 12 tribus de Israel. De los dos forma un solo pueblo. Entonces quita la pared intermedia, el muro de separación, y de los dos, dice la Biblia, constituye un solo pueblo, que ese es el pueblo, el Israel de Dios. Entonces en Apocalipsis se conjugan todos estos términos que confunden y la gente no entiende. Entonces quien no entiende y quiere manipular en cierta forma, entonces usa al Israel caído, al pueblo judío, y lo pone como si fuera ese Israel que... Y el Apocalipsis no entiende a quién le habla, si a Israel o a la iglesia, porque el Apocalipsis es dado en Juan, es recibido para las iglesias, para la iglesia de Jesucristo. Y resulta hablando de Israel. Entonces se confunde y la gente no entiende. Cree que es que Israel va a convertirse todo a última hora. Entonces, suposiciones y conclusiones que no son nada coherentes con todo el aspecto doctrinal de la fe cristiana. Ahora, también hicimos alusión a cómo la Biblia ha sido alterada a través del tiempo, especialmente, de una vez les adelanto, de los años 70 para acá, todas esas versiones bíblicas tienen cambios que son letales, son terribles para poder entenderla. Usted coge una versión de hoy y la compara a una versión de antes, de la Reina Valera del 60, y se va a dar cuenta que es muy diferente. Y les hablaba de palabras muy importantes que de una vez se las recalco. La palabra prevaricación, que aparece ahí en el capítulo 7 y 8 de Daniel, hablando de la prevaricación, que es un delito que cometen los gobiernos contra el pueblo, y es cambiado a las Biblias de hoy que dice la rebelión, y la rebelión es lo contrario, es un delito que comete el pueblo contra el gobierno, se rebela contra él. También la conspiración es cuando el gobierno, la prevaricación es cuando el que está en poder usa el poder en contra del pueblo y lo engaña, le miente, le quita su dinero, todo eso se llama prevaricar. Prevaricar es dictar una sentencia contraria al derecho, contraria a la justicia. En pocas palabras, en términos más legales, eso es lo que significa. Entonces es lo que comete el gobierno de hoy, el gobierno del anticristo, contra el pueblo, engañándolo para poder lograr estos objetivos que usted va a ir entendiendo poco a poco. Vaya siguiendo y se va a dar cuenta
dónde vamos, porque estamos muy cerca del tiempo del fin. Ya les dije, ya estamos a escasos, menos de 12 meses ya, para el cumplimiento de ese tiempo, para que Jesucristo aparezca, regrese, y lo vamos a ver. Y la guerra que viene antes, todas las cosas que vienen antes, guerras, pestes, pestilencias, como dice la Biblia, va a haber terremotos, va a haber muchas cosas terribles, incluido el cambio climático que ustedes ya han visto, porque ya hemos visto muchas cosas que han precedido a esto. Y ya vimos que se levantó nación contra nación y ahora estamos en reino contra reino. Nación contra nación es como cuando se comenzó Rusia contra Ucrania, pero ya vamos llegando al otro campo del reino Oriente contra Occidente. ¿Ves? Ese es un reino. Un reino es la unión de muchas naciones. Entonces la unión de esas naciones que conforman un reino ya se levantaron, se están levantando, están provocando unas a la otra. Entonces sabemos que viene una guerra que no va a ser cualquier cosa, porque ya eso es guerra nuclear. Porque para que un reino prevalezca contra el otro se necesita mucha fuerza. Y ahora la tienen una fuerza guardada de los dos, que es de consecuencias catastróficas. Pero esa es la razón por la que Jesucristo regresa. Por eso todo está muy de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y por eso yo puedo comprobarles, demostrarles con hechos todo lo que estoy hablando. Que ya estamos en el tiempo final. Esa guerra, cuando se vuelve nuclear, dura 5 meses nada más. Entonces ya la tierra sufre los daños que describe el Apocalipsis y luego Jesucristo regresa. Pero primero tenemos que entender todas estas cosas para que ustedes puedan asimilarlas y entonces ir paso a paso, porque no es fácil la interpretación de la profecía ahora, sobre todo cuando se tiene muchos conceptos falsos o dogmáticos, muchas creencias. Entonces mucha gente dice, no, yo creo que es así y así. Mientras usted crea que es en una forma, usted no va a creer ninguna otra. Ese es lo malo del dogma. El dogma crea convicciones en la persona que si son falsos, bien difícil cambiar las personas. Por eso es que la persona religiosa se le hace muy difícil porque ha caminado por años. Miren ustedes cuando el Señor vino. Hagan este paralelo nada más porque es exactamente lo mismo lo que sucede al pueblo judío a lo que sucede a la iglesia. Es un paralelo muy real. Y más o menos la iglesia tuvo 2000 años del pueblo judío, desde Abraham hasta Jesús, más o menos 2000 años, y la iglesia otros 2000 años. Los dos son muy paralelos, los dos pactos, porque fueron pactos hechos por Dios con el hombre, los cuales el hombre quebranta. Hoy sucede lo mismo. El pacto fue quebrantado. El pacto que Dios hizo con la iglesia fue quebrantado. La iglesia quebrantó el pacto. Eso es grave. Muchos dicen, no, porque yo me entregué y la sangre de Cristo me cubre y yo ya soy. Tengo una sorpresa, usted lo va a ver. Y usted va a darse cuenta si profanó o no el templo. Y si usted rompió el pacto con él. Porque Satanás lo hace en una forma muy engañosa. Asimismo, ¿cómo cree que engañó al pueblo judío? Siga esos paralelos. Al pueblo judío, primero, el gobierno, el pueblo, el clero, aspiró al gobierno y llenó su corazón de codicia. ¿Qué quiere decir? Que el clero y el gobierno se confundieron y se unieron contra Jesús. El clero de su época con el poder político se unieron y no vieron al Mesías porque no les convenía, porque ellos estaban en poder. Y Jesús cuando venga, Él no quiere el poder del hombre. Entonces por eso era que el Señor les decía y nos dice que no amemos los primeros sillas en las congregaciones, porque el clero corre mucho peligro, es todo el que está en poder, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él dijo, el que quiera ser el más, hágase el menor. Entonces, eso, la obligación uno de servir y pastorear, pues delicada,
porque uno no puede estar por encima del pueblo ni sobre el pueblo, sino que tiene que estar sirviendo al pueblo. Eso es difícil de mantener cuando hay riquezas y poder, porque eso, el servicio, ese puesto pastoral trae poder, y el poder envanece, hace que la persona se sienta por encima, y entonces que quiere mantener ese estatus, mantener el estatus de siervo, como el Señor lo hizo, que fue siervo hasta la muerte, hasta eso lo hizo, hasta el madero. Eso es otra cosa. Pero el Evangelio fue así. Ahora se nos ha cambiado el Evangelio y se nos da un Evangelio de prosperidad y abundancia, donde todo el mundo quiere tener y no se quiere sentir menos que el mundo. No, si ellos tienen derecho a viajar, a andar, a tener, pues yo también. ¿Por qué? Porque soy hijo del rey. Y sacaron esa teoría o ese dogma, haciéndole creer a la gente que tenía derecho a vivir como el mundo. Y él compite con el mundo. Bueno, no quiero irme a predicación, estamos en el estudio de la palabra, vamos a tratar de entenderlo. Pero esto para ver que los dogmas se arraigan tan fuertemente en uno que es muy difícil cambiarlo, porque se constituyen a través del tiempo y entonces se hacen una premisa, una norma de fe en uno, y la gente cree que sí, que yo tengo que ser próspero, que yo tengo que tener y que tengo que tener abundancia y abundancia, porque Dios fue grande. Luego resulta que Él dijo, primero no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, una norma de Él. Que ama al mundo más que a mí no es digno de mí. Primero. Segundo, que el que quiera ser mayor, hágase el que sirve, sea el menor. Dice que de los pobres es el reino de los cielos. Todo el mundo quiere ser rico y tener más y más. Y que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Imagínese cómo hace usted cuando llegue allá con esas casas, propiedades, y llegue donde el Señor y le diga, bueno, hagan una fila, los pobres aquí, los ricos allá. Y usted tenga que hacerle a los ricos. Y luego le digan, los pobres pueden entrar, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y a los ricos les pasen un camello con una aguja y le digan, cuando pase ese camello por el ojo de la aguja, entonces entra el reino. ¿Cómo quedamos? Entonces no hay que tentar a Dios, no hay que tentarlo. Hay quien dice, no, es que yo puedo manejar las riquezas y seguir siendo lo que Dios quiere que yo sea. Bueno, yo no sé, yo no creo, para mí es muy difícil creer así en esa forma. El orden de Dios es uno. Y uno debe seguir el orden de Dios. Es el manual. Cuando usted va en un avión volando, un jumbo jet, y usted de pronto siente, usted puede decir, no, yo creo que esto lo resuelvo así, tirándome en picada y luego lo levanto. O seguir el manual y abrir y mirar. Usted verá lo que escoge. Pero si usted confía tanto en usted, está muy difícil. Hay que seguir el manual. Por eso cuando yo iba a la iglesia, yo oía lo que me decían y lo aprendía y anotaba, tomaba nota. Cuando iba a mi seminario y al estudio, las diferentes clases que tomé. Pero llegaba a mi casa y yo estudiaba la Biblia día y noche. Y aprendí un versículo que decía que el Señor mismo no se fiaba del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de Él. Él sabía lo que había. Entonces dije yo, no, si esto es así, déjeme, yo leo y estudio por mi cuenta. Nunca creí en el hombre. Entonces, entendí que Él necesitaba como yo aprender. Hay de buena intención, hombres de buen corazón, que se ciñen a la palabra. Pero la mayoría, en mi experiencia se lo digo, se deja convencer. No, nosotros tenemos que entender, eso fue antes. Eso que la mujer tenía que estarse en la casa juiciosa, eso era antes. Ahora ya puede salir a la calle, ya puede hacer y deshacer. Cambió. O sea, antes el Señor dijo una cosa, según ellos los tiempos cambiaron. Por eso justamente se habla de una generación terrible que ha cambiado todo y se llega a los extremos peores de Sodoma y Gomorra, donde el hombre hacía lo que se le daba la gana.
vivía sin temor a Dios. Bueno, cualquier parecido con esta época no es coincidencia. Es un reflejo claro de lo que la palabra de Dios dice y cómo describe el apóstol Pablo en Timoteo el carácter del hombre de los postreros tiempos. Pero bueno, continuemos con este tema. Este es el repaso de lo que tenemos que entender. Estuvimos hablando del nuevo Israel de Dios, que hay que entenderlo, con cuál es el Israel que el Señor habla, y decimos que es la iglesia. Y esa última semana es para ese Israel de Dios, para que el Señor venga y reine sobre su iglesia. Si usted lo ve de esa forma, usted va a ver que cada versículo del Apocalipsis encaja perfectamente en esto que le estoy hablando. Ahora quiero hablarles brevemente de lo que es el séptimo Espíritu de Dios. ¿Sabe? Este es un misterio, por eso que les digo que vamos descubriendo misterios. Los misterios se van descubriendo en la medida que uno se va acercando a Dios. Yo recuerdo un día que yo estaba solo, duré mucho tiempo solo, orando, esperando en Él, trabajando. Ahí en Orlando, Florida, viví un buen tiempo solo. Por años he estado solo por mucho tiempo. Y he tenido oportunidad de orar, escribir mis libros, meditar, eso sí, inquirir día y noche la palabra. Y un día me di cuenta que el Señor quería revelarme muchas cosas. Ya estaba entendiendo yo la profecía y me parecía increíble. Y me dio por preguntarle en la mañana, ya me había levantado a orar, había estado de rodillas. Y le dije, Señor, yo quiero saber, estaba leyendo Apocalipsis 5, le dije, Señor, quiero saber cuál es el séptimo Espíritu de Dios. Porque yo toda mi vida oré pidiéndole al Señor que me diera de esos 6 espíritus que aparecen ahí en Isaías capítulo 11, cuando habla del espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Me acuerdo que desde muy joven yo siempre quise ser lleno de ese espíritu. Y le decía, Señor, hazme sabio, inteligente, lleno de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y entendía la definición de cada término y me esforcé por entender cada término, porque yo amaba ese espíritu. Y toda mi vida quería que me caracterizara eso. Yo quería ser como Él, pensando como Él, teniendo la mente de Cristo. No quería tener mi razonamiento propio. Siempre rechacé mi opinión. Yo quería la de Dios, lo que Él decía, y no lo que a mí me parecía. Entonces, en esa forma me quedé pensando y dije, Señor, ¿cuál es el séptimo espíritu? Yo quiero saberlo. Cuando yo le dije así, inmediatamente el espíritu me puso que me postrara en mi cama. Entonces yo dije, pero yo ya me postré, pero no tenía idea de cuál era ese séptimo espíritu de Dios. Y entonces fui obediente, me postré. E inmediatamente me postré, el Espíritu trajo a mí claramente ese versículo de Apocalipsis 19, 9, 10, cuando el ángel le dice a Daniel, les voy a leer aquí, dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Inmediatamente entendí, ese es el séptimo espíritu de Dios, porque espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová, faltaba uno, el espíritu de la profecía. Ese es el séptimo espíritu de Dios. Inmediatamente lo entendí
Y Él me dio este entendimiento por eso este libro se llama El Séptimo Espíritu de Dios, que es la revelación de esa profecía dada al apóstol Juan y a Daniel para el fin de los tiempos. Y cuando me quedé sorprendido, pues maravillado de ver cómo Dios hace las cosas y me permitió entender que este es el séptimo espíritu de Dios, el espíritu de la profecía. Yo había mirado internet, había mirado en toda parte y nadie sabía cuál era el séptimo espíritu de Dios. Pero aquí me mostró claramente, y yo sé que ustedes lo van a entender, porque el mismo Señor lo llama el espíritu de la profecía. Y el testimonio de Jesús para este tiempo es esa revelación para el mundo, anunciarle a todos que Jesucristo viene y el juicio de Dios sobre todas las naciones viene. Entonces, por eso es importante en este tiempo, a usted que le queda este tiempito, un año, yo llevo, como dice la palabra, lo he predicado por los 42 meses que dice la Biblia hasta el fin, y desde antes que empecé a ver todo esto y lo escribí. Pero se me ha ido revelando más y más y lo he tenido más claro. Y llegará el momento en que voy a saber el día y la hora, porque la gente dice que el día y la hora nadie lo sabe. El Señor lo dijo. Pero de una vez les aclaro otro misterio. El Señor lo dijo y todo lo que el Señor dice es real. Pero Él lo dijo en su momento. Hacía 2000 años ni el Hijo del Hombre lo sabía, porque era reservado por el Padre para el tiempo del fin. Una vez llegó el tiempo del fin, se abrió el sello y podemos entender, a fin de que vamos a saber, si usted persevera y está pendiente, usted va a saber el día y la hora en que Él venga. Porque de lo contrario, dice ahí en Apocalipsis 3:3, a la iglesia de Sardis, manda el Espíritu lo que el mensaje a la iglesia de Sardis es que si no velare, velar es estar pendiente, no es saber de antemano, porque el que sabe de antemano se acuesta a dormir y dice, no, yo ya sé a qué horas viene el Señor. No, es el que está velando, y el que no vela, como la iglesia de hoy, que le dieron una escatología o una profecía ya programada, base para creer, no, todavía no es, porque si no han ni reconstruido el templo, sigamos la rumba, sigamos de fiesta, porque todavía no va a ser, todavía falta que se manifieste el hombre pecado, que reconstruyan el templo, o falta cantidad de cosas. Entonces, eso no es velar, eso es ser uno dogmático y creer que Dios es así, cuando la relación con Él es personal, el día a día. Uno se levanta a inquirir de Él, a aprender de Él, en una relación, como una relación de padre a hijo entre los esposos. No todos los días deben ser iguales, son distintos. La relación con Él es diferente. Él me enseña hoy una cosa, mañana me enseña otra. Así, eso se llama velar, estar todos los días, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, por este nuevo día. Levantarme a buscarlo es diferente. No es el mismo de ayer, es otro. Quiero estar contigo hoy. Así como estuve ayer, hoy también quiero estar contigo. Háblame, enséñame, dirígeme. Se establece una relación personal, continuamente. No una relación dogmática donde, yo ya sé cuándo viene. Que no sé que van a reconstruir un templo primero, que lo que viene... No, eso todavía falta. Yo sí creo que venga, pero va a ser en unos años. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía no está. Como le pasa a la iglesia hoy. Esa ha sido mi experiencia con ellos. Cuando yo empiezo a hablar, hoy todo el mundo me dice, sí, eso va a pasar, pero todavía no, eso va a pasar. Le voy a demostrar que ya todo está listo. Cuando yo le digo el último año, es porque es el último año, para que usted se prepare. Y déle gracias a Dios de poder saber que es el último año, porque tiene tiempo de hacer la maleta, prepararse un poquito a lo que tiene que esperar, a lo que viene, y prepararse para lo que viene, porque no va a ser fácil, no va a ser estar sentadito esperando que llegue. No, es necesario entender todas estas cosas. Así que lo invito a que siga con celo, esfuércese por seguirme. Yo sé que no es fácil escucharme, es difícil, pero las cosas cuestan.
esfuércese y quédese ahí y continúe viendo capítulo por capítulo que vamos a entenderlo todo, porque el Espíritu de Dios se revela en esta época a través del séptimo Espíritu de Dios, que es la profecía, el Espíritu de la profecía. Y ese es el testimonio que debemos dar de Jesucristo en esta época. Dios los bendiga.